Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Rojas Briones, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Como parte de la materia de Fisiopatología Aplicada 3, hablaremos de enfermedades hematológicas. Abordaremos el día de hoy la hemostasia, la púrpura trombocitopénica idiopática, la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia. Comencemos por revisar la hemostasia. Y bueno, esta se define como el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión posterior a un daño vascular. Esta se clasifica en dos tipos, la primaria y la secundaria. Revisemos primero la hemostasia primaria. Y bueno, esta es aquella que se caracteriza por el reclutamiento y la activación de las plaquetas para formar un tapón plaquetario. Esta se presenta a los pocos segundos de generarse la lesión y al entrar en interacción, las plaquetas y la pared vascular para detener la salida del flujo de sangre en capilares, arteriolas pequeñas y vénulas. Durante su desarrollo se desencadenan los siguientes mecanismos. Tenemos primero la adhesión, en la que una vez que se produce la lesión vascular, las plaquetas se unen al endotelio o al tejido perivascular expuesto por medio de colágeno. Luego viene la activación, en la que las plaquetas se activan para convertirse en esferas con pseudópodos. Posteriormente viene la secreción, que implica la secreción de sustancias almacenadas en los gránulos y que se produce de forma simultánea a la activación. Y finalmente tenemos la agregación, en el que algunas de estas sustancias segregadas aceleran el proceso de coagulación plaquetaria y la reparación tisular, y otras estimulan la unión de plaquetas y, por tanto, el crecimiento del coágulo. Continuemos con la hemostasia secundaria. Es aquella que implica la activación del sistema de coagulación. En esta fase se produce la interacción de proteínas plasmáticas o factores que culminan la formación del coágulo de fibrina. Quiere decir que en la hemostasia secundaria es donde se forma una malla definitiva que refuerza el tapón plaquetario inicial, formándose un coágulo definitivo. Esta comprende tres fases. Tenemos pues la iniciación, en donde se produce la síntesis del factor tisular y su expresión en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Cabe mencionar que para que se dé la iniciación de la hemostasia secundaria, debe producirse una lesión endotelial que le permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. Luego viene la amplificación, en la que cantidades de trombina generadas durante la iniciación ejercen su efecto en múltiples áreas de coagulación y actúan como un activador plaquetario. En esta fase se produce pues la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos y la creación de una membrana precoagulante. Finalmente, en la hemostasia secundaria viene la propagación. En esta fase, el complejo de factor tisular y el 7, que es un procoagulante, transforma la protombina a trombina y como consecuencia se produce la formación de fibrina y del coágulo. En ausencia del factor 7, la fase de propagación se ve disminuida, ocasionando una mala formación de coágulo y una hemostasia inadecuada. Continuemos con la púrpura trombocitopénica idiopática. Y bueno, esta refiere a la enfermedad hemorrágica que se caracteriza por la destrucción prematura de plaquetas como consecuencia de la unión de un anticuerpo a glucoproteínas y a la depuración posterior por el sistema fagocítico. Revisemos su proceso fisiopatológico. Tenemos que anticuerpos que reaccionan a plaquetas se unen a glucoproteínas GP2B y 3A, pero también pueden unirse a antígenos como el LB9 u otros determinantes antígenos. Las plaquetas opsonizadas con anticuerpos LGC son depurados de forma acelerada por el sistema fagocítico mononuclear a través de receptores Fc expresados en macrófagos tisulares del vaso e hígado. Como consecuencia, se produce una destrucción plaquetaria periférica debido a que los anticuerpos actúan en contra de glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria ante la insuficiencia de la médula ósea. Continuemos entonces con la enfermedad de von Willebrand. Y bueno, esta se define como el trastorno hemorrágico común, clínicamente heterogéneo, ocasionado por una deficiencia o disfunción de una proteína denominada factor von Willebrand, que interfiere en la hemostasia primaria, dado que media la adhesión de las plaquetas en los sitios de la lesión vascular y se une a la proteína coagulante factor 7.
En cuanto a su proceso fisiopatológico, la glucoproteína von Willebrand circula a través del plasma sanguíneo en respuesta a diversos estímulos. La von Willebrand es liberada desde los gránulos de almacenamiento en plaquetas y células endoteliales. La enfermedad se produce cuando se presentan alteraciones de tipo cualitativo y cuantitativo, tanto parcial como total. En el tipo 1 de esta enfermedad se genera un déficit cuantitativo parcial de esta glucoproteína debido a mutaciones genéticas que ocasionan una menor síntesis del factor Willebrand. En el tipo 2 existe una alteración cualitativa del factor que pierde capacidad para unirse a la glucoproteína plaquetaria y finalmente el tipo 3 afecta al gen del factor Willebrand, el cual disminuye al factor 7, que es la proteína procoagulante. Y finalmente tenemos que la hemofilia se define como la enfermedad hemorrágica del tipo hereditario que se caracteriza por la deficiencia cuantitativa o funcional del factor 8 o del factor 9 de la coagulación debido a un defecto genético en el brazo largo del cromosoma X. Revisemos primero la hemofilia A. Y bueno, tenemos que esta se define como el trastorno de carácter recesivo que se liga al cromosoma X y que se produce debido a la deficiencia del factor de coagulación plasmática 8. Y en cuanto a la hemofilia B, también conocida como enfermedad de Crisma, se liga también al cromosoma X y en cambio esta se produce debido a una deficiencia del factor de coagulación funcional en plasma 9. En cuanto al proceso fisiopatológico de la hemofilia A, tenemos que primero se genera la deficiencia del factor 8, el cual se traduce en un defecto en los mecanismos que activan el proceso de coagulación. En conjunto, el factor 8 como el factor 9 actúan integrando un complejo de activación del factor X. Ante la deficiencia de este factor, el 8, se genera un retardo en la formación del coágulo debido a una tardía formación de fibrina. En cuanto a la fisiopatología de la hemofilia B, se produce de forma similar a la fisiopatología de la hemofilia A. Sin embargo, aquí existe una deficiencia del factor 9 que se traduce en un defecto de mecanismos que activan el proceso de coagulación. En conjunto, el factor 8 y el factor 9 integran el complejo de activación del factor 10. Ante la deficiencia de la activación del factor 9 se genera un retardo en la formación del coágulo debido a una tardía formación del polímero fibrina que puede dar pie a la presencia de una hemorragia. Y bueno, aquí tenemos un esquema que muestra a una persona sin hemofilia y a una persona con hemofilia. Como vemos, se produce la herida y lesión y posteriormente viene la activación del sistema de coagulación para formar la fibrina y detener la hemorragia. Sin embargo, en una persona con hemofilia se produce la herida o lesión, el sistema de coagulación no se activa, no se produce la fibrina y por tanto la hemorragia no se detiene. Y bueno, esto sería todo por hoy. Finalmente tenemos las fuentes de información para su posterior consulta. Y bueno, muchas gracias por su atención.